Okay, thank you. Morning, everyone. Buenos días a todos. Estamos llegando al final de nuestras series de las cláusulas. Hoy vamos a revisar la cláusula 3 y creo que el próximo martes vamos a terminar y les voy a explicar en las otras cláusulas, pero esta es relacionada a la cláusula principal que está relacionada a los plazos. Como Valerie, Stuart y Ken, yo voy a hacer la primera mitad y Ken va a hacer la otra mitad de la presentación. Este es el contenido del cual ya están familiarizados. Vamos a revisar las cláusulas Z, en qué son y cuál es su propósito, su objetivo, y luego les voy a explicar temas específicos como la cláusula X3. Disculpen, ahí hay un error de tipeo, pero luego vamos a darles información adicional resaltando algunos puntos. La siguiente. Si empezamos en la cláusula Z y para recordarles qué son dentro del contrato NEC, son modificaciones o cambios al contrato original. Podrían ser enmiendas a las cláusulas y como cualquier formato de contrato, el contrato NEC no es distinto, pero la recomendación es tratar de mantener las enmiendas al mínimo, específicamente porque si cambiamos mucho, las personas no podrían reconocer el contrato y parte porque la recomendación, esto viene del NEC, para tratar de ceñirse al contrato original lo más posible. Recuerden que la primera cláusula es, como saben, tratamos de trabajar en el espíritu de confianza y de cooperación mutua. Esto es para recordarles el propósito de estas cláusulas Z, que son esencialmente para aclarar cambios, como he mencionado en previas capacitaciones, dentro del NEC 3, la idea es no tener ningún tipo de enmienda y como se ha explicado previamente, hay ciertas enmiendas que ya se están utilizando. Nosotros utilizamos el contrato NEC 3 en la opción F y siempre es bueno recordar que siempre tengan una copia a la mano del contrato principal al momento de que estén lidiando con el contratista y de que tengan la versión original del contrato, y porque en algunos casos estas cláusulas Z están incluidas y estas cláusulas las ha introducido a RCC porque tiene varias funciones, en algunas ocasiones para reforzar la posición del empleador, la RCC, y en otros casos hace referencia a las leyes locales, a los reglamentos peruanos, porque NEC no lo hace, obviamente, pero tiene que hacer referencia a todas las regulaciones locales. Y en algunos casos las cláusulas Z han cambiado alguna de las cláusulas principales porque pueden ser un poco vagas o generalizadas en el contrato original, y en algunos casos se han modificado los plazos, y el ejemplo claro es la Z. Donde tienes el periodo de notificación al contratista sobre posibles eventos compensables, y ese tiempo, como saben, se ha reducido de 8 a 3 semanas y se ha reducido básicamente después de la experiencia de los Juegos de Lima, porque queremos que las cosas se hagan lo más rápido posible. Algunas de estas cláusulas también tienen
establecen algunos principios básicos relativos a la ejecución del proyecto y por último, pero no menos importante, reconoce la necesidad, los grandes proyectos, en nombrar más de un gerente de proyecto y no solamente uno como está oficialmente en el contrato principal. Esto es, como los digo, son los recordatorios semanales sobre las cláusulas Z. Ahora nos vamos a concentrar en la cláusula principal 3 y las cláusulas específicas relacionadas al tiempo. Empezando con la 30, que tiene que ver con las fechas de inicio, finalización y fechas clave. El contratista no empieza a trabajar en el sitio hasta la primera fecha de acceso. Y si realiza el trabajo de forma que la terminación se produzca en la fecha de culminación. Esto lo vamos a explicar porque creo que se ha confundido un poco qué cosa es la fecha de culminación y la completion date. Entonces, es cuando se requiere que el trabajo esté terminado a 100% y el otro es cuando el gerente de proyecto confirma que se ha construido de acuerdo al contrato. Entonces, el gerente de proyecto decide la fecha de culminación y tiene que certificar después de una semana que esa culminación se ha identificado. La culminación en los contratos NEC no necesariamente significa la culminación de los trabajos. Pueden ser otras formas u otras actividades que requerimos que el contratista termine. Por ejemplo, que tenga todos los planos en su lugar y que tenga toda la información de seguridad. Eso es lo que queremos decir también con culminación. Es importante que pensemos qué es lo que queremos completar y qué realmente significa la palabra culminación. Y en la 30.3 dice que el contratista realiza el trabajo de manera que la condición establecida para cada fecha clave se cumpla en la fecha clave. Y también tiene que considerar la Z, la 25.2, que es lo que implica el no cumplir con las fechas claves y el programa de acuerdo como lo hemos mencionado en la 30.2. La 31 tiene que ver con el programa. Quiero reflexionar un poquito acerca del programa. A diferencia de otros contratos que utilizamos en el Reino Unido, fuera del NEC, el programa tiene una importancia, tiene una gran importancia. Y en esta sección, la cláusula, por ejemplo, establece los eventos compensables. 60.12, donde el empleador no permite el acceso, o la 60.3, donde el empleador no aporta algo, o la 60.15, donde el empleador o tercero no trabajan en los tiempos indicados o en las condiciones establecidas en la información de obras. Estas son actividades que uno espera que el contratista te muestre en su cronograma y sí, tú vamos a tener acceso a esto y te vamos a proporcionar lo otro. Y si no se cumplen esas fechas, si esas actividades no se cumplen en el programa, entran otras cláusulas. Y el programa en sí mismo es un documento importante, como si ustedes se habrán dado cuenta, para administrar el contrato, porque le permite a los gerentes de proyectos y al contratista monitorear el progreso, evaluar el tiempo, si es que se van a incluir cambios importantes a las fechas de culminación. Y esto es algo que en el UK tenemos otras formas de contratos y no somos tan exigentes en términos de utilizar este programa como esto aquí en términos de actividades, y si
y si el contratista está cumpliendo con el proyecto en el tiempo que hemos establecido, pero también cualquier problema de aceptación de un evento compensable. En la 31.1 dice, si no se identifica el programa en la ficha de datos del contrato, el contratista presenta su primer programa para la aceptación del gerente de proyecto como lo establece el Contract Data. Y eso generalmente es 4 semanas siguientes a la fecha de inicio. Tal vez en el proceso de licitación vas a tener un cronograma aceptado, pero ahí el contratista sí tiene ciertas disposiciones de cómo se asigna al contratista y cómo tiene que presentar su cronograma. Pero la aceptación debe hacerse en una manera práctica. Tenemos que ser razonables a la hora de aceptar un programa, no solamente porque tienes esta cláusula en el contrato, eso quiere decir que vas a retener 25% del precio de los trabajos si es que no tiene un cronograma aceptado. Eso realmente no está para eso, esta cláusula. Y la 31.2 establece una serie de requisitos claros que deben ser evidenciados en el programa del contratista. Pero antes de explicar, quisiera recordarnos que el programa en sí mismo lo que está tratando de lograr. La siguiente. ¿Qué es un programa y qué hace un programa? Es una herramienta de gestión proactiva, muy bien pensada y detallada, tanto para la gestión de las obras en el día a día, y también se utiliza como un mecanismo para demostrar los efectos y cuando se producen cambios. Por ejemplo, un evento compensable no significa que el contratista tiene derecho a pedir más tiempo. Los cambios podrían absorberse dentro del programa cuando el contratista planea terminar, pero es un conjunto de requisitos de buenas prácticas de gestión de proyectos que se siguen adecuadamente. Y nuevamente en el Reino Unido tengo que decir que yo he visto una serie de contratistas utilizando el contrato NEC y por muchas razones a veces no entienden que hay un beneficio para ellos mismos al momento de establecer correctamente un programa y cómo lidiar con los cambios. Este es el impacto que puedes tener. Recuerden cuando les hemos dicho que el NEC es un contrato donde tratamos de mover las cosas mientras vamos avanzando para reducir tiempos y costos. La palabra es contemporáneo. No estamos estableciendo, no queremos tener argumentos contra tiempo y costo al final del contrato, sino o al final del proyecto. Tenemos que acordar eso mientras vamos avanzando, de manera que el cliente siempre tiene que saber cuál va a ser su costo final. Y el programa es una herramienta para reducir también cualquier disputa, cualquier conflicto contractual, y contribuye al proceso de pago en términos de cuando estás midiendo el progreso. Hay que, por ejemplo, cuando pagas, por ejemplo, la mitad de un trabajo que ya se ha terminado, y el programa es lo que te permite saber qué es lo que está pasando y levantar una bandera roja o poner un riesgo. Si es que el contratista está solicitando más dinero. Pero también el programa es una contribución a la reducción de riesgos como utilizando el mecanismo de alertas tempranas. La siguiente. El programa también debe promover la colaboración entre las partes, porque ambas partes, el gerente de proyecto y el contratista, deberían de utilizar el programa como una herramienta
El gerente de proyecto puede ver cuál podría ser el impacto de tiempo y como ya dije, como estamos tratando de ganar tiempo mientras vamos avanzando, este programa de reclamo al final, si el contratista se da cuenta que va a demorar y que va a solicitar más tiempo y empiezan a mover las fechas clave, podrían haber ciertas penalidades. Pero eso es lo que tratamos de evitar. Nuevamente, es tratar de tener una cultura donde ambas partes trabajen proactivamente para lograr exitosamente la culminación del proyecto. Entonces, recordarles un poco que el programa hace y no hace. El programa no es un gráfico nada más. El programa en sí mismo es todo un conjunto de documentos donde se incluye metodología, declaraciones de métodos. Es todo el plan de cómo el contratista pretende entregar los trabajos en el plazo de tiempo. No es la información de obras y no es una lista de entregables. Y si estamos en las opciones A y C, no es solamente el cronograma de actividades. Como hemos dicho en entrenamientos anteriores, el listado de actividades o cronograma de actividades es muy importante y eso es parte del proceso, pero esto tiene que estar relacionado al programa. Si no está en el programa, el cronograma de actividades esperamos que esté adecuado para el programa. Entonces, algo, no es algo para pedirle cuentas al contratista y golpearlo en la cabeza, es algo que tienen que utilizar. Si el contratista establece un programa realista desde el inicio y lo está actualizando de una manera significativa para reflejar cuál es su avance correcto, entonces, pero desde el punto de vista del contratista, si van a terminar a tiempo, pero si no van a terminar a tiempo, lo que esperamos que puedan hacer es que tomen esa información y que empiecen con un plan de recuperación para que puedan llevar el programa otra vez a su lugar original. Yo entiendo que es muy difícil, pero quisiera conversar con los contratistas principales. Yo he hablado muchas veces con los contratistas que manejan el NEC, pero a veces no siguen el contrato NEC a cabalidad y eso nos lleva, en ambas ocasiones el programa que establecimos nos está diciendo que estamos ya tarde. Pero ese no es el punto del NEC. Tú quieres que este programa identifique todas las preocupaciones, si es que no vas a estar a tiempo, si es que estás atrasado, y si estás atrasado, mientras más pronto lo sepamos mejor, porque vamos a poder establecer un plan alternativo o para poder recuperar ese tiempo y mientras más podamos recuperar tiempo será mejor. El tiempo es muy importante. Porque hay que entregar las obras a tiempo. Por ejemplo, si tienes un proyecto de una escuela, entregar el colegio para cuando empieza el año académico es sumamente importante. Porque sería vergonzoso que vayas a construir un colegio y le digas, mira, el colegio no va a estar listo en este mes porque estamos atrasados. Entonces recuerden que en el NEC el programa no se acepta automáticamente por el gerente de proyecto, pero desde el punto de vista de un buen gerente, nunca vamos a estar en la posición. Lo aceptamos porque está correcto y representa lo que se requiere y es un plan, un programa realista, o no lo aceptas y tienes que darle al contratista razones claras por las cuales no lo estás aceptando. Y por último,
Si no consigue que construya el edificio, igualmente tienes que tener un plan correcto. Es una herramienta fundamental. Las debilidades que he visto en otros proyectos en los Reino Unido es porque a veces no tienen un plazo de tiempo realista en términos de la culminación y las ítems clave de trabajo. Entonces hay que desarrollar programas no bajo la presión de lo que el cliente quiere ver, sino el contratista realmente utilizando toda su experiencia para ser realista. Entonces, en términos de tiempo, hay un riesgo para no construir en el tiempo potencial para entregar esos trabajos de acuerdo a lo que ha planificado las personas. Entonces, es importante tener esa conversación adulta desde el inicio, de manera que las personas puedan saber en dónde, cómo van y dónde están realmente con respecto al tiempo. Y en términos de lo que tiene que contener el programa es silencioso en términos de formato y presentación, pero en algunos requerimientos tiene que estar dentro del Works Information. Esto incluiría el software en el que quisiéramos que el contratista maneje el programa. Podrían trabajar con un software para poder ver evidencia de que todo se ha construido correctamente. El enfoque habitual es mostrar las actividades en un formato de diagrama Gantt, pero también hay otras informaciones complementarias que se pueden entregar por separado para comprobar las diferentes metodologías o para poder cumplir con los requerimientos. Eso debe estar detallado en el programa. Y el otro requerimiento hay una lista, hay una lista en la 31.2, pero otros elementos que se requieran a través de las cláusulas Z adicionales. Entonces, voy a ahora darles unos elementos obligatorios que deben estar en la 31.2, lo que debe estar incluido en cada programa para su aceptación. Empezamos con la fecha de inicio. Esa es la fecha indicada en la primera parte de la ficha de datos del contrato. Esto no necesariamente significa que van a empezar las obras físicas. Si piensan en los planes, en el programa de reconstrucción, eso es cuando el contratista empieza a desarrollar su diseño, por ejemplo, y el programa tiene que mostrar las fechas para el acceso. Estas son las fechas como lo establece en el Contract Data parte 1, donde dice que el contratista no puede empezar a realizar los trabajos en el sitio. Estas son las fechas donde le vamos a dar acceso al sitio y probablemente podrían ser meses después de la fecha de inicio. La siguiente. Y luego el programa tiene, como ya mencioné, mostrar la fecha de culminación. Eso está dentro de Contract Data parte 1, donde se pone claramente la fecha de culminación. Y la culminación está definido en el contrato. No es solamente la culminación de las obras, sino también tienes que tener la información sobre salud y seguridad, o pedirle al contratista los planos o cualquier tema clave que deba cumplir el contratista. Y luego tiene que mostrar las fechas clave como se requiere. La condición establecida en la ficha de datos del contrato, y esas fechas pueden modificarse de acuerdo con el contrato. Y luego cuando el contratista prevé terminar, pero idealmente queremos ver un programa donde el contratista tiene como objetivo cumplir con todas las fechas de culminación. Siempre va a haber un margen de error
en el tiempo entre la culminación, el plan de culminación, y eso tiene que reflejarse y se los voy a explicar en un minuto. Y el programa tiene que mostrar el orden y el calendario de las operaciones para la realización de las obras. Es lo que el contratista requiere para llevar a cabo los trabajos, el diseño o la fabricación de cualquier componente, y las fechas donde el contratista tiene que cumplir con las fechas clave. Eso también debe demostrarse claramente en el programa. La siguiente. Siguiente. Could we have the next slide? Thank you. The contract then talks about then the program needs to have provisions for Luego, tiene que haber ciertas provisiones para holgura. Antes, la cantidad de tiempo que una tarea puede retrasarse antes de afectar a cualquier otra tarea. Esto es propiedad de ambas partes y tiene que demostrar la holgura de cada actividad y tiene que mostrar el tiempo asignado a cada actividad como un periodo de riesgo necesario para garantizar que la actividad se complementará en la fecha solicitada, y estos plazos son propiedad del contratista. Luego, requisitos de salud y seguridad. Cualquier requisito de seguridad o cualquier reglamento, eso debe estar claro en el Works Information e incorporado por el contratista en su programa para asegurarse que el programa esté mostrando las provisiones adecuadas y las restricciones. Las restricciones son metodologías específicas. Tiene que reflejar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, no es típico si consientes construir o tienes ciertas restricciones en las horas de trabajo diarias o los días de la semana en las que puedas trabajar, tienes que tener un consentimiento para construir y, por ejemplo, solo puedes trabajar entre 8 y 6 de la tarde, 8 de la mañana y 6 de la tarde. O si quieres reflejar esa actividad, si la actividad es corta en duración y descubres, y eso es debido porque el contratista está gestionando la mitad del tiempo o porque están trabajando 24 horas los 7 días de la semana, y eso va en contra de cualquier regulación. Entonces hay que tener un poco un ojo sobre eso, o te tiene que explicar cuál es la prueba, y esto está relacionado a salud, a salud y seguridad, y tendría que tener la instrucción para trabajar esas 24 horas. Por ejemplo, antes de que se establezca ese procedimiento específico dentro del contrato. Luego habla de las fechas para realizar las obras de acuerdo con el programa. Tiene que demostrar las fechas en términos de acceso y necesita identificar cualquier aceptación que el contratista espera. Por ejemplo, si el contratista está desarrollando el diseño, eso es parte de la totalidad de las obras, y esos planos, ese diseño tiene que estar aceptado por el gerente de proyecto, como también los trabajos temporales. Y luego, algo clave, esto tiene que ser razonable y no tener frustración. Hemos tenido frustración que en algunos contratistas, porque yo puedo mantener mi programa y te voy a entregar mi diseño a las 5 de la tarde el
el viernes y me lo vas a aceptar el lunes. Eso realmente no es realista, eso no es un plazo realista. Entonces no queremos ver estas aceptaciones porque tienen que determinar la asignación de tiempo realista para poder desarrollar esas actividades. Y luego equipamiento y materiales del empleador, las fechas en las que se necesite el equipamiento deben ser entregadas, proporcionadas por el empleador, y cualquier información de terceros. Si el contratista requiere información de otros, se tiene que comunicar. Eso está establecido dentro del contrato de qué información requerimos, y eso está reflejado en el programa también. El programa también tiene que contener cómo el contratista planea llevar a cabo los trabajos, identificando el equipo y los recursos principales, porque muchas operaciones requieren diferentes métodos, y ahí usamos en las opciones A y C el cronograma de actividades está relacionado a las operaciones dentro del programa, y el programa también contiene otra información que requiere el contratista mostrar para que se acepte su programa. Esto incluye la identificación de cuándo se planea entregar el diseño por el contratista y necesita ser revisado. Y eso es clave también. Y algo más que tenemos que revisar, de acuerdo a mi experiencia en el programa de los contratistas, tienen que tener una escala de tiempo realista para entregar los trabajos que planean entregar. A veces son sumamente largos, que no es realista, o a veces son demasiado cortos, que tampoco es realista. Y por último, hay programas que tienen que mostrar otras cláusulas requiere, como se mencionó anteriormente, ese periodo entre la culminación y la fecha de culminación. Eso se cubre en la cláusula 63.3, cuando el gerente de proyecto evalúa el tiempo de los eventos compensables. Y si acepta y da la instrucción de un evento compensable, y si lo hace, va a utilizar la holgura, porque la holgura está establecida por el contratista, y eso lo faculta para recibir tiempo adicional. Pero eso no es la ruta crítica, que es la secuencia de trabajos que debe completarse a tiempo para que el proyecto se complete a tiempo. Estas son cualquier evento o actividad que, si están tarde, van a tener un efecto y van a afectar la fecha de culminación planificada. Entonces, nuevamente, la cláusula 31.2 es el último punto, y es como lo requiere la información de obras para su aceptación. Y eso es un requerimiento que debe estar incluido en el programa bajo la cláusula G505. Ahora voy a darle la palabra a mi colega Ken. Gracias, Stuart. La cláusula 3 para mí es una de las cláusulas más importantes. No es la más larga en el contrato, pero tiene un efecto en todas las otras cláusulas. Tiene efecto en el pago, tiene un efecto en la evaluación de los eventos compensables. Como saben, la cláusula de los eventos compensables es la más compleja, y relacionado a esa cláusula es para administrar efectivamente el programa aceptado. Entonces, para mí, esta
cláusula 3 y sus requerimientos en el programa son como un prerequisito para administrar el contrato. Es para verificar si realmente el programa está al día, pero el peligro es que podrías terminar teniendo un programa actualizado necesitamos ser realistas, necesitamos tener un tiempo suficiente para la evaluación. ¿Qué pasa en el caso de los eventos compensables cuando establecen ciertos tiempos? El programa, ¿qué pasa si esos eventos compensables se deciden? Pero esto se debe trabajar en colaboración y acordar y cuál va a ser el progreso. Pero cuando llegas a la cláusula 32.2 es cuando acuerdas que las fechas en el programa. La siguiente. Y esto, como mínimo, el programa está representado en el contrato. Ahora sí estamos en la diapositiva. Típicamente, el tiempo entre las fechas, recuerden que el contratista tiene que desarrollar el programa y el gerente de proyecto tiene que revisar y notificar la aceptación o no aceptación, inclusive si los programas se presentan diariamente o semanalmente o mensualmente. Si el gerente de proyecto no lo acepta, entonces, si no es válido dentro del contrato, eso puede llevar a un evento compensable. Y si el contratista no responde en las fechas establecidas en el contrato, eso también podría significar en un evento compensable. Nuevamente, la importancia del programa se resalta y asiste la aceptación o no la aceptación por razones establecidas dentro del contrato, tiene que tener un plan, pero esto es clave de qué tan importante es dentro de los contratos NEC el programa, y realmente es una de las áreas donde deben de poner su mayor concentración. Ya sea que son gerentes de proyecto y qué es lo que el contratista tiene que ser. Los contratistas también tienen que tener muy en cuenta que si el programa, ¿qué tan importante es el programa? El programa actualizado podría mostrar la culminación planificada después de la fecha de culminación, y esto podría ser porque el contratista está atrasado, por ejemplo, y porque como muestran esa fecha de culminación después, esta no es razón para rechazar el programa aceptada. Es una razón para estar preocupado porque hay un atraso, pero no es razón para no aceptar el programa. Pero si empiezan, ellos también están obligados dentro del contrato a tener un plan de cómo van a mitigar ese atraso. Y este plan de recuperación no se trata de una aceleración. La siguiente. Entonces, revisemos un poco las cláusulas Z. La 31.3
una razón para no aceptar el programa son prescriptivas y deben ser notificadas a partir de una o varias de las siguientes. Los planos del contratista no son posibles, no son practicables, no muestran información que requiere el contrato y esa información mínima, como está establecido en la 30.2, no representa de forma realista los planes del contratista. Nuevamente está mostrando periodos que no son realistas o que ya duraciones muy largas para una tarea específica o simplemente no cumple con la información de obras. Nuevamente, como he mencionado, hay una sección de la información de programas que hace requerimiento al programa y en el volumen 2E y en el G y el S500 no solamente se trata de cumplir con el contrato, sino tienen que revisar también la información de obras y asegurarse que el programa demuestre que cumple con los requerimientos de ambos, con la información de obras y que cumplen también con el contrato. Luego, la Z31.4 es una cláusula nueva. Es una cláusula adicional para vincular la lista de actividades y que el contratista te demuestre. Básicamente, si tienes un cronograma de actividades y un número de actividades que están con un precio asignado y para poder lograr los trabajos en un paquete específico, esas actividades tienen que transferirse al programa y tienen que tener asignado un costo y un plazo asignado, la duración que van a tener esas actividades. Y cuál es su dependencia y cómo está relacionado a otros paquetes o cómo es la ruta crítica para poder cumplir con las fechas de culminación o las fechas clave. Entonces, mientras se desarrollan los paquetes y los cronogramas, tiene que trabajarse de manera cooperativa y el programa cada vez tiene más detalle. Eso es un requerimiento, como lo establece la Z31.4. Siguiente. Entonces, 32.1, esta cláusula enumera el programa revisado. Debe registrar el progreso real alcanzado en cada operación y la reprogramación de las operaciones futuras, incluyendo cualquier propuesta para tratar los retrasos y los defectos. Este punto, primero, como dije anteriormente, si tu plan de culminación o ya sea las fechas de culminación del contratista deben tener esta cláusula para lidiar con esos posibles retrasos y tener el sustento necesario si identifican, por ejemplo, una notificación de defectos que recibes del supervisor de calidad. Eso debe incluir las fechas en las que pretenden rectificar esos defectos y la razón para eso es porque el supervisor de calidad trabajando en el programa va a definir, por ejemplo, hoy yo gestionaría la inspección de esos trabajos en el mismo día en que ellos terminan. Eso permitiría que el contratista sepa, ya sea que eso te va a llevar a un evento compensable o no. Entonces, ahí, si hay un defecto, puedes tener una alerta temprana. Particularmente, el efecto de un riesgo se podría evaluar y puedes,
si es que has recibido una notificación de una alerta temprana y la fecha de culminación no cambia a menos que se haya aplicado un evento compensable o se haya acordado una aceleración, como ya detallé. Y entonces, ¿cómo planea el contratista hacer frente a los retrasos y corregir los defectos notificados? Tiene que tener un plan para hacer frente a ese retraso y si eso incurre costos adicionales, y el gerente de proyecto en la opción F debe aceptarlo inicialmente. Y hay también las cláusulas de limitación de responsabilidad. Cualquier otro cambio que el contratista proponga realizar en el programa aceptado. Entonces, ellos tienen que demostrar cuáles son las cosas para cuáles son los posibles efectos de una alerta temprana y posteriormente un evento compensable. El programa revisado se presenta para la aceptación por el gerente de proyecto. En el plazo de respuesta, tienen un periodo para contestar de 7 días. Si el gerente de proyecto le haya dado instrucciones y lo tiene que hacer 7 días después de la aceptación, y el contratista puede decidir, pero en ningún caso no mayor que el indicado en la ficha de datos. El intervalo en el plan de reconstrucción es mensual. Muchos de los contratos dentro del contract data no establecen esto. Por alguna razón, eso se ha retirado. Pero si tú tienes un contratante que no está presentando programas, el trabajo en un periodo de tiempo específico, el gerente de proyecto tiene que emitir una instrucción al contratista diciéndole que deben incluir ese programa mensualmente. Y la razón para eso es dentro de un periodo después de que el gerente de proyecto lo ha instruido. Una vez que emites esa instrucción, tienes que presentar una cotización. Entonces, como gerente de proyecto, si tienes problemas para tener el programa actualizado, revisa tu contract data y si no se requiere porque no está incluido ahí o porque no está declarado en el contract data, puedes emitirle una instrucción al gerente de proyecto y así resolver el problema. El gerente de proyecto también tiene que revisar el programa revisado y cualquier cambio tiene que darte información. Y esto es porque los contratistas también, si están en retraso y si no cumplen con esa información o porque tienen un impacto en las fechas clave, y en ambos casos podrían proporcionarle información, tienen que darte información previamente, porque al proporcionar información vas a facilitarles el trabajo y el proyecto. El gerente de proyecto también debe tener en cuenta cualquier impacto en la fecha de culminación planeada, cualquiera sea la razón. Podría tener el impacto por eventos compensables o podría tener impacto porque el contratista tiene atrasos. Entonces,
esta fecha de culminación se va a cambiar de acuerdo al progreso o de acuerdo al cronograma de actividades. Y eso está relacionado con los eventos compensables si es que van a haber cambios. Inclusive, si no hay un evento compensable, tienes que reportar todo a nivel de la PMO para que puedan entender que el proyecto está teniendo algún atraso. La siguiente. La 33.1. Las fechas en las que el contratista puede tener acceso a las distintas partes de la obra. A veces no pueden tener acceso a todo, acceso al sitio, o hay muchos, por ejemplo, si es que hay muchos contratistas a la misma vez dentro del sitio, por ejemplo, si hay un hospital en el sitio o... that remained in use instead of having a contingency hospital. Por ejemplo, si es que vas a tener un hospital de contingencia o si vas a tener cambios en la demolición, el contratista deberá entonces programar sus actividades en función de las fechas en las que pueda tener acceso. Y el contratista puede no requerir el acceso en las fechas indicadas en la ficha de datos del contrato, en cuyo caso deberá indicar en su programa, y eso se vuelve obligatorio como lo establece el contrato. Siguiente. 33. La siguiente diapositiva, por favor. Esta cláusula es para que el gerente de proyecto pueda manejar o gestionar el proyecto adecuadamente. Por ejemplo, si hay una posibilidad de hacer daño a la propiedad, no es su decisión pero a veces el gerente de proyecto tiene que tomar esas decisiones si es que el contratista está trabajando de alguna manera específica y el bienestar o el daño, o puede haber un daño o existe el riesgo de daños personales o materiales. Entonces, o si no están cumpliendo con alguna legislación medioambiental. Entonces, antes de darle la instrucción de que empiecen sus trabajos, necesitan estar 100% seguro de su posición al respecto, porque si das una instrucción para detener los trabajos por alguna razón que no es válida, eso se convertirá en un evento compensable de acuerdo a la 61.4. Si eso te lleva a una falla del contratista, eso se convierte en el caso, eso no se convierte en un evento compensable. Hay ciertas circunstancias, si el gerente de proyecto no ordena la reanudación de los trabajos en un plazo específico, cualquiera de las partes podrá tener derecho a resolver el contrato como lo establece la Z91.6. Esto es un problema que hemos enfrentado en el sector salud, donde después de una serie de estudios en el sitio, no hemos podido asegurar el sitio para poder realizar los trabajos y se le instruyó al contratista en no continuar trabajando en el sitio original. Y creo es algo que tienen que tener en cuenta si es que quieres ordenar detener los trabajos. La siguiente. 35.1 takeover. El 35.1, recibimiento de obra. La entrega es
aquí no es necesariamente es la fecha de culminación. El contratante puede tener buenas razones para no cumplir con las fechas de culminación, pero debe estar indicado en el contract data. Y esto puede incluir que no sea práctico o beneficioso para el cliente. Y en caso contrario, el empleador se hace cargo de las obras a más tardar 2 semanas después de su culminación, lo que significa que es responsable de asegurar las obras, pero lo que no puede hacer, eso sí se convertiría en un evento compensable si el contratista, en los términos del contrato, tienes que certificar la culminación en una semana y declarar por qué la fecha de culminación se ha cambiado. Y si es así, puedes proporcionar algo que tenga que ver con los plazos y en ese caso podría ser un evento compensable. Si vas a recibir algo o entrega antes de la culminación, eso debe estar en el contract data o en el works information. Sí. Y si es que deciden que está tarde y que van a terminar la construcción antes, lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente que si eso puede afectar los precios, la manera como el contratista está trabajando, y eso va a reflejarse en el programa y se convertirá también en un evento compensable. La 35.2, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el empleador podrá utilizar cualquier parte de las obras antes de que se certifique su culminación y ocurra un evento compensable, a no ser que, como dije antes, tiene que estar en el Works Information, o si no será un evento compensable, como lo dice la 60.115. O tal vez toma la posesión anteriormente debido a los métodos de trabajo del contratista. El contratante tiene que también, el contratista puede corregir los defectos de los trabajos pendientes, de acuerdo a la cláusula 43.4. Si das ese acceso y el contratista toma ventaja de eso, o si tiene ciertos retrasos, hay un evento compensable por esos atrasos. Pero nuevamente la importancia del programa aquí es que tienen que demostrarte las áreas donde van a terminar con anticipación, y necesitan demostrarlo en el programa para que puedas comprender cuándo es que le vas a tener que proporcionar el acceso, facilitar el acceso, y tienes que asegurarte nuevamente en la cooperación mutua, la colaboración permanente. No simplemente te sientas así, tú te sientas y conversas y llegas a un acuerdo para poder tener este programa adecuadamente. La 35, seguimos con la entrega de obras. La 35.3, el gerente de proyectos certifica la toma de posesión de cualquier parte de las obras. Eso es lo mismo si es que vas a certificar una fecha de culminación. Esto tiene un plazo de tiempo similar, como está contractualmente definido. La siguiente.
La 36 sobre la aceleración. Esa es una cláusula que el gerente de proyecto tiene que estar muy consciente. Al recuperar un atraso en el contrato o en el proyecto, porque el plan no cumple con la fecha de culminación contractuales, ese plan de recuperación no es aceleración. Eso es simplemente una recuperación del atraso. La aceleración es cuando el cliente, el contratista decide avanzar antes de la fecha de culminación y no es un evento compensable ni un cambio de la fecha de culminación. Lo que tienes que hacer tiene que tener una cotización para esa aceleración y es una instrucción que el contratante puede rechazar, seguir, o si no es práctica esa aceleración, si fallan en cumplir, no están obligados a presentar una cotización por esa aceleración. Es a discreción del contratista y el gerente de proyecto puede solicitar que vuelva a la fecha de culminación original. Es su prerrogativa no acelerar si es que no lo quieren así. Como ya dije, el gerente de proyecto siempre puede instruir al contratista y el contratista tiene que, está obligado es el contratista quien decide de acuerdo a la 36.1, pero si el contratista cotiza y decide acelerar, si el contratista cotiza y el gerente acepta esa cotización y dicha aceptación modifica los precios y la fecha de culminación, pero aquí no creo se haya utilizado esta cláusula acá. Nunca hemos visto un programa de aceleración en ninguno de los proyectos en NEC. Pero hay que considerar que cuando acuerdas el precio para la aceleración, por lo general se paga independientemente si lo logres o no en las opciones C a F. El empleador pagará el precio de la aceleración y esto se basa en que el contratista haga todo lo que dijo que haría en su cotización de la aceleración. Es una de las razones la mayoría de contratistas en la mayoría de programas fallan y siempre tienen retrasos. Si quieres acelerar por cualquier razón y que el cliente sabe que va a pagar por esa aceleración. Siguiente, por favor. Entonces, como dije, la aceleración consiste en adelantar las fechas de culminación
La aceleración no consiste en tener un evento compensable o que se lleven a cabo dentro del plazo original y no se trata bringing forward the planned de terminar antes de la fecha de culminación después de un retraso. Como ya dije, eso es una recuperación y no es una aceleración. Así es que tengan cuidado cuando describen un atraso dentro del contrato. Sean muy cuidadosos en utilizar la palabra aceleración, porque dentro del NEC tiene un significado bastante específico y eso se podría convertir en una disputa o en algo controversial si usan la palabra equivocada y usan aceleración en vez de recuperación. La siguiente, por favor. Me parece que este es el final de mi presentación y le devuelvo la palabra a Stuart. Y como siempre, como ya dijimos, asegúrense para los contratos específicos que están manejando o cualquier cláusula, revisen información adicional o la orientación que está en el portal, hagan referencia a las guías de contrato NEC para estas cláusulas clave. Como ya saben, todo está traducido al español. Así es que tómense tiempo en descargar esa copia de ese contrato y ténganlo siempre a mano. Entonces, con respecto a la cláusula 3, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y les pasaremos el micrófono o siéntanse libres de escribir su pregunta. Como ya dije, volviendo al punto, el contratista, especialmente en NEC, ellos tienen que producir su programa y dar la información correcta, detallada de manera correcta, y los tenemos que ayudarlo y no criticarlo. Pero es clave que ayudemos al contratista a administrar el contrato NEC, y el programa se debe construir de manera correcta y que se cumpla y que sea realista, y las fechas deben verificarse mensualmente para que realísticamente refleje qué es lo que está sucediendo en las obras. Yo he tenido experiencias en contratos NEC donde el contratista actualizan o reportan progresos que no solucionan. Por ejemplo, tienes una línea donde el programa estamos atrasados aquí y adelantados en estas tareas. Eso no es la manera que el contrato NEC debería de manejar, y eso no te está demostrando cómo va a terminar el contratista los trabajos. Entonces, hay que hacer una línea en las actividades que no se han completado y que tienen que moverse al lado derecho de tu plantilla o de esa línea. Y luego, si el programa está establecido correctamente con toda la lógica y te puede demostrar a ti como gerente de proyecto que aún están a tiempo. Puedo ver que en la mayoría de programas que utilizan NEC no cumplen y no hacen actualizaciones permanentes, y siempre estás con la vergüenza de que no estás cumpliendo y que el contratista tiene que terminar de hacer los trabajos, y eso es lo que suele suceder literalmente. Por ejemplo, en el caso de una universidad que se construyó y los alumnos estaban llegando a la universidad y los doors no estaban listos y estaban. Entonces hay que hacer una revisión exhaustiva, y ahí uno de los problemas fue que
la crítica fue cuál es el nivel del contratista y cuál era el nivel de gerente de proyecto para permitirle al contratista presentar un cronograma que no era realista. De manera que yo creo que tenemos que trabajar con el contratista y que tiene que demostrarte todos los detalles, al mostrarte los detalles de cómo están trabajando y si hay atrasos, se puede instruir una instrucción y el retraso potencialmente se ve. Si lo estás usando para tu beneficio y si tú estás trabajando con el cliente y hay una serie de cambios o lo que fuera, eso fortalece tu posición porque tú vas a tener de manera más realista y detallada el impacto de esos cambios en tu gestión. Y si no van a terminar a tiempo, y si se va a solicitar una extensión de tiempo porque estoy cambiando esas fechas de culminación, en ese caso van a haber penalidades por no cumplir con las fechas contractuales. Entonces, pero nuevamente hay que ayudarlos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual nos quedan 10 minutos. Por favor, utilicen su tiempo, así sea una pregunta que parece que es. ¿Ustedes han visto algún contratista que entiendan perfectamente qué es lo que se requiere dentro de cuando tienen que presentar un programa? Ken, is there anything you want to add from your experiences of the program? ¿Tú quieres compartir alguna de tus experiencias con respecto al programa en tus proyectos anteriores? Yes, when I mute myself. Yeah. As I said at the start of my, Como ya dije, no creo que puedan sobreestimar un programa o sobreestimar el valor de lo que puedes producir en un programa. Puedes analizar un programa correctamente o puedes utilizar el programa correctamente para evaluar el impacto de no cumplir con la fecha de culminación y que termine en un evento compensable, o puedes ver si un programa es realista o no, de acuerdo a la cláusula 31.1, donde se requiere mayor información en el Works Information. Entonces, no vean la cláusula dentro del programa o dentro de la cláusula G500, porque como ya dije, si tu contract data pierde eso, por favor, revisen siempre la concordancia entre contract data y esas cláusulas, porque como la instrucción del gerente de proyecto para que el contratista entregue el programa mensualmente o te entregue un programa revisado, te debe mostrar su progreso, cualquier evento compensable que haya sido acordado o que te demuestre a veces qué escenarios y cuáles serían los riesgos en ese escenario específico por no cumplir la fecha de culminación. Esto puede suceder y eso siempre lo puedes retirar del programa para no afectar la fecha de culminación. Entonces, asegúrense de que no aceptan un programa o si aceptan el programa, lo hacen dentro de los plazos que se requiere. Y si no aceptas el programa, si lo rechaces, lo puedes hacer por alguna de las razones establecidas en el contrato, porque al hacerlo, no le estás dando al contratista la oportunidad de presentar un evento compensable por un atraso en esa. Porque si lo haces, eso está generando
analyze the validity of that. vas a tener que estás perdiendo o mal utilizando tus propios recursos si es que no se ciñen a las fechas de culminación o a lo que han acordado en el contrato de acuerdo al programa aceptado. Creo, como gerente de proyecto, en un gran proyecto, un proyecto de hospitales, por ejemplo, donde trabajé en Reino Unido, probablemente en mi programa, probablemente el cliente se pasaba 2 días todos los meses. Eso es 10% de mi tiempo revisando ese programa y revisando el análisis hecho por mis expertos antes de que asumiera o le explicara mi responsabilidad al contratista de que acepto o no. Entonces, es una buena proporción y una buena parte del tiempo del contratista y una buena parte de mi tiempo en asegurarme que ese programa, si era un programa aceptado o si no era un aceptado, cuáles eran las razones para no hacerlo dentro de los plazos. Entonces, por favor, no no subestimen el programa. Puedo recordarles al momento de actualizar el programa cuál es el requerimiento del contratista que deba incluir en las... La 31.2 creo que no te diga que lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer. En algunas ocasiones teníamos el programa aceptado y luego durante el mes teníamos apéndices o las alertas tempranas. No el programa oficial aceptado, sino qué escenario dentro del programa, porque si no caerías en situaciones donde estás más bien proponiendo o en vez de realmente... Si vemos una alerta temprana y cuál es el efecto de esa alerta temprana en el programa, eso podría llevarte a... ¿y cuál es el costo involucrado? Entonces, cuando tienes una alerta temprana en el registro de riesgo, puedes hacer una mejor evaluación de cuál sería si ese riesgo se materializa. Entonces, la verdad que hoy tienes una serie de softwares y tienes Primavera, por ejemplo, y en ese programa, en ese momento teníamos un programa, otro programa donde tú ves lo que hace es que te permite no solamente caer en si es que falla, si es que está alimentado en el registro de riesgos o de evento compensable, te permite hacer un análisis y es muy útil tenerlo en muchas maneras. O ese software donde puedes ver o ver ese podría ser un escenario o ese podría ser otro escenario. O si se ha implementado, por ejemplo, tú sabes cuál va a ser el efecto. Es definitivamente una herramienta muy útil el programa. Yo nunca he sido un experto en programas. Yo he sido más un analista en ruta crítica, en mi grado universitario y también en mi maestría, pero como gerente de proyecto, pero necesitas comprender perfectamente
lo básico, porque tú eres la persona que va a estar tomando las decisiones. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese riesgo? ¿O qué es lo que vas a hacer al momento de evaluar un evento compensable para aceptar esa cotización? Entonces tienes que ver que sea realista en términos de tiempo y de costo. Y para darles unos consejos de cierre, porque yo soy más un gerente de costo, hemos dicho en estas capacitaciones que el programa actualizado es una herramienta importantísima, pero hay un par de cosas que tenemos que tener en mente, como si el contratista te dice que su fecha de culminación y solo se te va a pagar 25% del costo, ahí hay algo mal, porque y lo que yo les alentaría que hagan, particularmente cuando no están lidiando con, o sea, tienes un cronograma de actividades, pero si tienes un programa, si el contratista te declara el progreso y tú vas al sitio y ves y verificas que no, y tú vas al proyecto, ok, el trabajo está atrasado y este es su precio, eso es la falla, un error del gerente de proyecto. Entonces tienes tener a la hora de que se reporta esa culminación mensualmente, es fundamental. ¿Por qué estás reportando esto o si no lo estás cumpliendo? Entonces, utilicen esa información y hagan verificaciones en los ítems más importantes, al menos los que están en la ruta crítica. Bueno, como se nos está pasando el tiempo, Valerie, ¿quieres dar tus palabras de cierre, por favor? Bueno, todos recordarles que las sesiones café son en su mayoría los jueves. En caso de algún cambio, se avisará previamente. Nuestros capacitadores suelen ser Stuart y Ken. Las capacitaciones están subidas y sobre todo los talleres de los jueves están subidos al portal de transferencia de conocimiento en la parte de talleres de NEC 3. Recuerden que la certificación NEC 3 en la tercera ronda está disponible para todos. Solo deben determinar los 20 módulos que ya se encuentran dentro del portal. Y eso es todo. Muchas gracias, Stuart. Muchas gracias, Ken. Thank you, everyone. Have a good day. Gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, buen día. Adiós.